Bueno, shalom, mis amados del Eterno, que la paz de Adonai sea sobre cada uno de ustedes. ¿Qué esperaban los discípulos de nuestro Adón Yeshua? ¿Cuál era ese anhelo que sus discípulos, los originales, tenían en su momento y cómo esto puede influir hoy en nuestras vidas? Tristemente, en el sistema religioso donde muchos estábamos sumergidos, fuimos separados siempre de un contexto escritural. Fuimos separados siempre de las raíces de nuestra fe. Y hay algo que yo aprendí bastante interesante. Esto lo aprendí del rabino Ben Abraham, donde él enseña que existe una ley de los espacios vacíos. Y es que un espacio no puede estar vacío. Si lo que originalmente tiene que estar en ese espacio no está, automáticamente nosotros vamos a buscar llenar ese espacio con algo. Al separarnos de la Torá, al separarnos de las raíces de nuestra fe, del Shabbat, de las santas convocaciones, formando esto, atención porque esto lo voy a mencionar, formando esto parte del propósito del Eterno como cumplimiento de un castigo a las tribus del norte que fueron dispersas entre todas las naciones. Pero por darles un ejemplo de qué manera fuimos separados, sacando textos de contexto. Por ejemplo, un texto muy predicado en el cristianismo y en muchas religiones es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Y siempre el mensaje es: mira que te mando que te esfuerces y sé valiente, hermano, y la lucha y la prueba, mi hermano. Y estamos ignorando completamente lo que nos está hablando el contexto del capítulo. Y es que el libro de Josué es un libro de muchísima relevancia, porque en el libro de Josué capítulo 1 se nos narra la transición de autoridad que fue delegada de Moshe Rabenu a Josué, y ahora Josué pasa a ser el líder del pueblo de Israel. Y cuando leemos este versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, lo queremos dejar hasta allí, pero no leemos arriba y abajo donde nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente en guardar todos los mandamientos que yo pongo delante de ti hoy. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y harás prosperar tu camino, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Otro capítulo de la escritura muy citado es el profeta Ezequiel en el capítulo 37, el valle de los huesos secos. Es un capítulo que se usa para profetizar vida. Si estás seco, el Eterno levanta hoy tus huesos, y está bien. No es que estemos diciendo que estos capítulos carecen de espiritualidad. No, pero estamos ignorando completamente que es una profecía que recibe el profeta Ezequiel de parte de Adonai sobre las tribus del norte esparcidas entre las naciones, esas 10 tribus que fueron dispersas, que perdieron su identidad, que perecieron, que se sentían como huesos secos, sin esperanza, y el profeta está profetizando vida sobre ese valle de huesos secos, que somos los millones que hemos regresado hoy a la Torá. Y luego más adelante, en el mismo capítulo, se nos habla de la unión entre el reino de Judá y el reino del norte, conocido como casa de Efraín, casa de José, casa de Israel, sacando el texto del contexto. Y cuando nosotros llegamos a hablar acerca de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rabí y sus discípulos, se ha hablado siempre acerca de que los discípulos están representando a la iglesia que ahora Yeshua escogió, porque Israel lo rechazó y ahora es reemplazado por una iglesia gentil. Esta teología de reemplazo existe, y estamos ignorando algo, y es que no nos estamos situando en el contexto de la escritura. Cuando aparece nuestro don Yeshua como ese Mesías, el pueblo estaba muy expectante porque se conocían las profecías que estaban en los escritos de los profetas, sabían que esto estaba profetizado en la Torá, sabían incluso en uno de los profetas con más relevancia dentro del pueblo, las profecías de Daniel, que el Mesías estaba por aparecer. Había una gran expectativa, pero era porque el pueblo de Israel, mis amados, estaba siendo oprimido, específicamente los judíos. Entendamos que ya para el tiempo de Yeshua el reino había sido dividido en dos, y solamente había quedado Judá, que había regresado de la cautividad en Babilonia. La cautividad a Babilonia fue mucho antes de los tiempos de nuestro don Yeshua, y los judíos, el pueblo en Jerusalén, en Judea, estaba siendo oprimido
por el Imperio Romano, por los romanos. Los romanos cobraban impuestos, hacían usura del pueblo. El pueblo estaba esperando un redentor. Ahora, los discípulos estaban esperando un Mesías, con su permiso, de menta y frutos rojos, está delicioso. Estaban esperando un redentor que los salvara de la opresión romana, que los libertara de ese yugo, que libertara a la nación. Eso era lo que ellos estaban esperando, que restaurara el reino de Israel. Eso es lo que ellos estaban esperando, porque eso es lo que nos dice la profecía que sucedería. Pero como existe la ley de los espacios vacíos, a nosotros nos dijeron, no, es que hay una iglesia que reemplaza a Israel y entonces esa iglesia se va para el cielo y entonces después el anticristo viene y ahí derrota a los judíos y cantidad de cosas, amados. En vez de nosotros, es que el tiempo del Eterno es perfecto, ¿no? Ahora lo estamos sabiendo, pero la realidad es que no existe un reemplazo de Israel. Es como escribió el apóstol Pablo en el libro de Romanos: ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? De ninguna manera. De ninguna manera. El Eterno ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, vuelvo a mi pregunta inicial: ¿qué era lo que estaban esperando los discípulos de Yeshua? ¿Qué querían ellos? ¿Cuál era ese anhelo que había en Pedro, en Andrés, en Mateo, en Felipe? ¿Cuál era ese anhelo? Ser libres de la opresión de Roma y que el Mesías en su primera aparición instaurara ese milenio de paz y restaurara el reino. Lo que no sabían, lo que ignoraban al momento, pero después pudieron entender, es que nuestro Adón Yeshua primero aparece como siervo sufriente, como Mashiach ben Yosef. Joseph es un prototipo de Mesías porque Joseph sufre, es vendido por sus hermanos, José, y aparece como ese siervo sufriente en su primer advenimiento. Lo que nos dice en la Escritura cuando nos habla que en su primera venida Él vino a redimirnos del pecado, a padecer, pero ya en su segunda venida no viene en relación con el pecado, viene a reinar, viene a establecer su juicio, a regir a las naciones con vara de hierro. Los discípulos, mis amados, estaban esperando un Mesías que los restaurara, que los libertara de los romanos, que instaurara un milenio de paz en Israel, en Jerusalén, y la restauración del reino. Cuando nosotros vamos acá, con su permiso, al libro de Lucas, en el capítulo 24, Baruch Hashem, en el capítulo 24 del libro de Lucas nos dice cuando Yeshua se aparece a sus discípulos luego de resucitar. Cuando vamos al versículo 44 de Lucas 24 nos dice: estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando Yeshua dijo: escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, en ellas encontrarán la vida eterna. No está hablando de Romanos, primera de Pedro, primera de Juan, no existía. Esas cartas que los discípulos enviaron a las diferentes congregaciones no existían. No existía Mateo, Lucas, no. Yeshua está hablando acerca de la Torá, porque la Torá nos da testimonio del Mesías, acerca de los escritos de los profetas, porque en los profetas vemos testimonio de Mesías, acerca de los salmos. Esa era la escritura. Estaban los rollos de la Torá, los rollos de los profetas y los rollos de los salmos. Esa era la escritura a la que Yeshua se refiere, que da testimonio de él. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Porque en su primer advenimiento viene como siervo sufriente. Ellos aún no lo habían entendido, ellos son parte de un proceso. Luego de la resurrección, les abre el entendimiento y comienzan a comprender cosas que pensaron jamás entender. Cuando vamos el libro de Hechos, Baruch Hashem, en el capítulo 1, Hechos 1, nos conseguimos con la siguiente información.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, estos fueron los días del conteo del Omer, porque sabemos que Yeshua muere en Pesa, resucita en Omer Reshi, comienza la cuenta del Omer, se le aparece a sus discípulos durante 40 días enseñándoles acerca de los escritos de los profetas, enseñándoles acerca de la Torá, Baruch Hashem. Fíjense, nos dice acá, entonces los que se habían reunido le preguntaron, esto es ya después de Yeshua habérsele aparecido a sus discípulos después de resucitar durante 40 días, enseñándoles la palabra. Él ya va a ascender a los cielos. ¿Y qué le preguntan los discípulos? Entonces sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la inquietud, la restauración del reino de Israel. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Será que eso que hoy se está llamando judaizar, que eso que hoy se está llamando apostatar, negar al Mesías, es la restauración del reino que estamos viendo en su primer cumplimiento? Porque para que pueda haber una restauración se tienen que dar los pasos, mis amados. Vemos las tribus del norte dispersas entre las naciones regresando, volviendo a la Torá, como escribió el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, porque esas tribus perdieron su identidad. Gentil significa fuera del pacto. Y él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es cuando Yeshua va a ascender, hace 2000 años. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Yeshua, cuando sus discípulos le preguntan sobre la restauración del reino, les dice, a ustedes no les toca saber cuándo eso va a ocurrir? Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? El que lea entienda, como escribió Daniel. Cuando conocemos la Torá, cuando hemos estudiado las profecías, incluso los salmos, entendemos que Yeshua nombra estas ciudades, hace referencia a esto, porque sabemos que luego de Salomón, cuando queda reinando su hijo Roboán, el reino se divide en dos. Roboán se queda con 2 tribus por amor a David su padre, se queda con Leví y se queda con Judá. 10 tribus pasan a Jeroboam, siervo de Salomón. Judá, casa del sur, el reino de Judá, su rey queda reinando en Jerusalén, en Judea. Pero las tribus del norte van a tener como sede Samaria. Cuando ya tienes un conocimiento de esto, cuando lees Samaria, casa de Israel, casa de Efraín, sabes que se está refiriendo a las tribus dispersas entre las naciones, a las 10 tribus. Cuando estamos leyendo casa de Judá, el reino del sur, Judea, Jerusalén, sabemos que estamos hablando del reino del sur. ¿Qué pasa? Estos 2 reinos, luego de ser divididos, ambos van a la cautividad. El reino del sur, o los judíos, parte de los levitas, van cautivos a Babilonia. Es la cautividad más conocida, la de Daniel, la que profetizó tantas veces Jeremías, aunque no le hicieron caso. Pero ellos, luego de 70 años, vuelven de su cautividad, como lo leemos en el libro de Esdras y de Nehemías. ¿Qué pasa? Las 10 tribus del norte, ellas van cautivas a Asiria, pero ellas nunca regresaron de la cautividad. Ellas se dispersaron entre todas las naciones y así el Eterno llevó la semilla de Abraham a los confines de la tierra. Cuando Yeshua les está diciendo, ustedes me serán testigos en Jerusalén y Judea, ustedes me serán testigos en la casa del sur, con el reino de Judá. Y cuando les dice, y me serán testigos en Samaria y hasta los confines de la tierra, ustedes me serán testigos en Samaria, porque ahí fue la sede del reino del norte, su comienzo.
Y en los tiempos de Yeshua se documenta que aún quedaban algunos que conocían su identidad en Samaria, pero me serán testigos hasta los confines de la tierra. Y nosotros hoy, como discípulos de Yeshua HaMashiach, somos sus testigos de que Él vino a restaurar el reino. Y nosotros llevamos este mensaje de restauración a las naciones. Cuando mencioné el profeta Ezequiel en el capítulo 37, el valle de los huesos secos, fíjense lo que dice: vino a mí la mano del Eterno y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos en derredor, y eran muchísimos sobre la faz del campo, y estaban secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oigan palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en ustedes espíritu y vivirán. Y el profeta Ezequiel comienza a profetizarle a estos huesos secos vida, y les profetizo vida, y cúbranse, pónganse huesos, y pónganse tendones, y cúbranse de carne, y pongan espíritu en estos huesos, y vivieron, y hubo un temblor, y resucitaron. ¿Quiénes son estos huesos secos? Versículo 11 de Ezequiel 37. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Adonai el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Adonai cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Esto se está cumpliendo hoy en ti, en mí, que hemos reconocido nuestra identidad como casa de Israel, como parte de esas tribus. ¿Dónde más puede estar este cumplimiento? ¿Acaso no están viendo la cantidad de personas que hoy se está levantando a volver a la Torá, a volver al pacto, al Sinaí, a volver al Shabbat, a las santas convocaciones? Cuando avanzamos un poco en el versículo 15 de Ezequiel 37, la mano del Eterno vino a mí diciendo: hijo de hombre, toma un palo y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Y toma otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel y sus compañeros, los dos reinos. Júntalos en uno para que sean solamente uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos vas a enseñar qué te propones con esto?, les dirás: así ha dicho el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: escucha, pueblo del Eterno. Tomar tecito. Escucha, pueblo del Eterno. Ezequiel 37, 21. Así ha dicho Adonai el Señor. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Todopoderoso. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. La restauración del reino. Judá va a reconocer al Mesías. Muchos dicen: los judíos, no, todo forma parte de un plan perfecto. Pablo lo explicó perfecto en Romanos. Para eso tendría que tomarme otro video, porque quiero hacer uno corto. Es un perfecto plan. Así como nosotros habíamos reconocido a Jesús, aún con otro nombre, porque Joseph es una representación de Yeshua. La primera aparición de Joseph, sus hermanos no lo reconocen, está vestido con traje egipcio, tiene un nombre, Sagnapanea. Así nos presentaron a nosotros al Mesías, con su manto romano, con su apariencia católica cristiana, que quebrantaba el Shabbat, que violaba la Torá, aún con otro nombre que no es el de él, porque su nombre es Yeshua HaMashiach.
judío, iba a la sinagoga, guardaba la Torá, lo que tocó la mujer en el borde de su mando fue el tzitzit. No vino a invalidar la Torá, vino a cumplirla, pero es una profecía que tenía que suceder así, porque así lo dispuso el Eterno. En Isaías, y con este versículo quiero cerrar esta corta enseñanza, en Isaías capítulo 43, fíjense lo que nos dice la palabra del Eterno. Ahora sí ha dicho Adonai, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando avanzamos al versículo 6 dice, diré al norte, dame acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Saca al pueblo ciego que tiene ojos. Porque ¿cómo es que teniendo ojos no veíamos que éramos parte de Israel? Y a los sordos que tienen oídos, ábrele sus oídos para que escuchen el silbido del pastor que reúne las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como dijo Yeshua, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay quien nos dé buenas nuevas de esto? Y nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense, y oigan y digan, verdad es esto, Baruch Hashem. Vosotros sois mis testigos, dice Adonai, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Baruch Hashem. El Eterno promete que nos tomará de entre todas las naciones. El Eterno promete que habrá una restauración del reino. Volverán a ser uno, aunque están divididos. Aunque hoy nuestros hermanos judíos no han reconocido al Mesías, muchos ya sí lo están haciendo. Dice la palabra que vendrá el tiempo cuando dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y se afligirán y le reconocerán. Y en las manos de Yeshua, Judá será como la casa de David, Baruch Hashem, y vencerá a sus enemigos, y libertará a Jerusalén, y libertará a su pueblo Israel, y reinaremos en Israel con Yeshua HaMashiach. Este era el anhelo de los discípulos, la restauración del reino. ¡Qué honor tan grande llevar este mensaje de restauración hoy a las naciones! Porque yo grabo este video aquí, en Missouri, Estados Unidos, y de repente alguien en Colombia lo ve, escucha la voz del Eterno, o alguien lo ve en Venezuela, o alguien lo ve en Dominicana, o en Puerto Rico, acá mismo en Estados Unidos, en China, en Japón, en Francia, donde sea, Baruch Hashem. Tenemos que llevar este mensaje de restauración a las naciones.